Si hay una ventaja o una aspiración cuando alguien hace un programa de radio es tener la posibilidad de tener charlas como la que vamos a tener hoy aquí en Mejor Póngame un Café, y es con un economista que probablemente nos pueda explicar mucho mejor que de cualquier manera de las que hemos escuchado cuál es la situación actual y sobre todo algo que creemos muy interesante, que es de dónde venimos. Ya digo, el tener el privilegio de organizar, de dirigir un programa de radio tiene estas cosas que te permite días como hoy que pasarán al recuerdo de uno de la mejor manera posible. Y esa persona que nos acompaña, que es la invitada de nuestro programa hoy, es Arcadio Oliveres, que es profesor de la Autónoma de Barcelona en Economía, que es presidente en Barcelona de Justicia y Pau y que tiene entre su historial ser fundador de una de las organizaciones que más y mejor han trabajado en lo que tiene que ver con los análisis económicos de la sociedad actual, como es ATAC. Y como hablamos muchas veces de críticas al sistema, de críticas a los políticos, a los banqueros, lo primero, aprovechando que es economista, y después de saludarle, muy buenas, don Arcadi. Muy buenas, gracias por la invitación. Es preguntar por el papel de los economistas en esta crisis. Bien, yo diría que en esta y en otras crisis, por desgracia, la mayoría, siempre hay una minoría distinta, de economistas lo que han hecho es intentar reproducir el sistema para que vuelva a caer en los mismos errores en que había caído antes. Si hoy en día miramos los programas de estudios de las facultades de económicas o de las escuelas de negocios, nos daremos cuenta que lo que pretenden es enseñar a seguir con el sistema, que es el sistema del capitalismo neoliberal, que se ha demostrado fallido completamente. Por lo tanto, en su mayoría son reproductores del sistema, eso sí, con muchas excepciones. Pero muchas personas que no conocemos los intríngulis de la economía, cuando escuchamos determinados análisis de algunos economistas, nos llevamos la sorpresa de que se guían por determinados patrones que están fuera de cualquier tipo de lógica. Cuando se hacen análisis en función del crecimiento de la economía, uno tiene la sensación de que dicen cosas como que si un niño crece 10 centímetros cada año, pues cuando tenga 30 años medirá 3 metros. Claro, porque partimos de parámetros, yo diría que divinizados y equivocados al mismo tiempo. Uno, que es uno de los referentes mejores que tiene la economía y peores al mismo tiempo, es el famoso Producto Interior Bruto. Y dividido por el número de habitantes, Producto Interior Bruto per cápita. Pensemos, por ejemplo, que el año pasado hubo en Japón un terremoto más que considerable en el que una parte, no sabría decir en qué proporción, el 10, el 15, el 20% del territorio japonés quedó completamente destruido y en consecuencia ineficaz para la actividad económica. Esto, desde el punto de vista del PIB, no influye en absoluto. Esto es un stock. En cambio, al día siguiente de haberse producido el terremoto, entraron ya empresas constructoras, bulldozers, suministros de cemento, trabajadores que con las grúas empezaban a actuar. Y esto, como significaba pago de salarios, significaba pues compra de materiales, empezó a incrementar el Producto Interior Bruto de Japón. ¿Qué contradicción? Japón pierde el 20%, el 25% de sus stocks de riqueza y nadie dice nada de ello. En cambio, Japón reconstruye, gana algo en esta reconstrucción y el PIB japonés crece. Esto es una irracionalidad absoluta. Medir la economía en base al PIB es un error, que por suerte ya hay algunos países que han empezado a separarse de este tipo de cálculo. En Ecuador y en Bolivia se habla de la economía del bien vivir. Que no es lo mismo que vivir bien, según dicen ellos. Bueno, sí, según dicen, porque hay matizaciones. Pero es verdad que no es lo mismo que vivir bien. Y después también en un país tan lejano, en el Himalaya como Bután, se habla del índice de felicidad bruta. Yo pienso que hemos de empezar a pensar en estos parámetros y, por tanto, justificar que la economía debe crecer en base al Producto Interior Bruto es un error. Pero justificar que debe crecer es otro error, tanto por una parte como por otra. Dentro de ese papel de los economistas, no sé si a usted le gusta el deporte. Muy relativamente. Lo practico casi nada y lo veo nunca. Pues yo escuché una vez a alguien, un comentarista deportivo, que decía que viendo jugar al tenis a Federer se daba cuenta de lo fácil que es jugar al tenis y viendo jugar al tenis a Nadal se daba cuenta de lo difícil que es jugar al tenis. Escuchando a muchos economistas, pretendidos expertos que abundan en los medios de comunicación, uno tiene la sensación de que la economía es algo muy difícil y casi recuerda el 1984 en el que había una especie de lenguaje que lo que pretendía era quitar el sentimiento, quitar el sentido y sobre todo decirle a la población, a la gente de la calle, que eso es algo ajeno a él y que es imposible que lo entienda. Pero hablando con Arcadio Oliveres, escuchándole, leyendo, da la sensación de que la economía no es una disciplina tan difícil.
Bien, quizá en la economía se haya producido un fenómeno que años atrás vivíamos en la medicina. La economía, igual que en sus tiempos la medicina, intenta expresarse con palabras que no son comprensibles por parte del gran público. Esto les da una especie de artificio de cientificidad que no tiene, porque margina a mucha gente que no es capaz de entender lo que se habla. Le explicaré una anécdota. Yo quedé convencido de que era necesario hablar sencillamente de economía cuando en una ocasión, en una de mis clases, hablé de lo que llamaba yo factores exógenos y factores endógenos para determinada acción económica. Un alumno se levantó y me dijo: oiga, ¿qué significan factores exógenos y factores endógenos? Yo lo contesté pues muy sencillamente: factores externos y factores internos. Y me dijo: pues dígalo, hombre, dígalo, no haga pensar que son exógenos. Entonces, a partir de aquel momento ya pensé que era más sencillo hablar. Y como que además de confesar que mis conocimientos de economía son muy limitados, como que no sé más, tampoco puedo complicar la explicación. De todas las maneras, ese tipo de explicaciones que, bueno, sirven, decía, con el ejemplo de la medicina, para otorgarse a sí mismo un pretendido conocimiento y ponerse por encima, ¿tiene algo de táctica o algo de estrategia, algo que haga que la gente se aleje por la dificultad de entender cuando explican los conceptos o cuando no los explican y simplemente hablan de ellos? Bien, seguramente mucha gente no entiende una parte importantísima de los conceptos, muchos tampoco los entiendo yo, pero la gente en economía sí que se da cuenta de algo básico, que es que la economía debe ser, no me atrevo a decir ciencia, pero por lo menos aquella actividad que sea capaz de cubrir necesidades humanas. Y cuando las necesidades humanas no son cubiertas, la gente se da cuenta, entienda o no entienda de vocablos económicos. Y por tanto tengo la impresión que esta, digamos, sabia percepción de los ciudadanos, porque ven o ven que no, sus necesidades están cubiertas, es muy importante. Pero eso, digamos que es más actual, de hace unos años, desde que estalla la crisis y las situaciones se van agravando, sí que vemos en nuestro entorno situaciones de pobreza, de necesidad. Sin embargo, hemos vivido muchos años en los que ya no es como en las ciudades del siglo XIX, que reflejaban, o que podemos ver en algunos libros, en algunas películas, en las que convivían en el mismo espacio de la misma ciudad la miseria más absoluta con las zonas de la alta burguesía, y sin embargo habíamos conseguido que la pobreza estuviera a unos cientos de kilómetros y no la viéramos, y siguiese funcionando una maquinaria hasta convencernos de que era óptima en cuanto a forma de vida. Bueno, en realidad esta pobreza no la teníamos tan lejos, la teníamos escondida. Sí que teníamos conciencia de una pobreza lejana en lo que llamábamos países del tercer mundo, pero esta pobreza disimulada la teníamos presente. Solamente pondré encima de la mesa un dato. En 1986, Cáritas publicó un informe sobre la pobreza en España y nos advirtió que afectaba a un 20% de la población. En aquel momento eran 40 millones de habitantes los que había en el país, 8 millones estaban afectados por la pobreza. Y de eso hace más de 25 años. Esta pobreza existía, escondida, pero existía. Ahora quizás se ha puesto más de relieve y por descontado aquel 20% ya no es un 20%, se ha transformado en un 26, un 27%, y dentro de este 26 o 27% hay una parte que supera por lo menos el 20%, ya no solo de pobres, sino también de excluidos socialmente. La situación se ha agravado, pero existía antes. Pero digamos que antes había una dificultad añadida que tenía que ver con la vergüenza de sentirse pobre en un momento en el que parecía que lo habitual era triunfar, y se veía al vecino con un coche cada día más grande o que se cambiaba de casa, y era una pobreza vergonzante que ahora está empezando a dejar de serlo porque, aunque solo sea por cercanía y por conocer más casos, parece que no es tan inhabitual y que por tanto se puede asumir mejor en el entorno. Sí, por descontado, la pobreza nunca debe ser vergonzante. La pobreza es una situación social, por lo general derivada de la culpabilidad de los otros, no del propio pobre, y por tanto nadie debería sentirse. El capitalismo sí que nos ha enseñado, que nos ha metido en la cabeza que cuando uno es pobre es porque no es capaz. El capitalismo es un sistema absolutamente perverso. El capitalismo debe ser abolido. El capitalismo mata de hambre, según Naciones Unidas, a 80.000 personas cada día, algunos incluso dicen 100.000. El capitalismo destruye el planeta y destruye el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. El capitalismo, aunque dominante, es un sistema absolutamente inviable que debemos destruir inmediatamente, tanto si se llama capitalismo salvaje como si se llama capitalismo de rostro humano, porque también es destructor. El problema es que quizá no hemos encontrado todavía la alternativa a este capitalismo, pero eso la verdad es que tampoco me preocupa mucho, porque nunca a lo largo de la historia
un sistema económico ha estado preparado para suplir un día a una hora determinada al sistema anterior. Son procesos históricos largos y estoy convencido que el capitalismo está en su fase mayor de declive y que irán apareciendo pequeñas fórmulas alternativas a este sistema. Incluso he tenido la ocasión de hacer aquello que podríamos llamar alguna pequeña prueba de cómo esto va a crecer. Llevo acudiendo desde hace por lo menos 11 años a lo que se llama el Foro Social Mundial, que es este foro que empezó en Porto Alegre en su momento, en el año 2001, y que intenta buscar alternativas al capitalismo, y les puedo asegurar que tanto en el tema de cómo organizar la agricultura y la alimentación, en el tema de cómo cuidar de los bosques, en la cuestión de cómo proteger los recursos naturales, en las cuestiones que tienen que ver con los accesos a la tecnología, en la propia organización industrial y, por descontado, en la reforma del sistema financiero, hay voces claras y más que suficientes para presentar estas alternativas. Lo que no hay, por desgracia, es la voluntad política de asumirlas. Esa voluntad política tiene que ver también, pregunto, con un deseo de unos ciudadanos, sobre todo en los países que han sido hasta ahora dominantes, Norteamérica, Europa, en el que la sociedad, la población, está educada de una forma determinada, en el que los valores en los que ha ido creciendo son los del capitalismo, los que llama sentido común y lógica a elementos que son más sistemáticos que de sentido común y de lógica. Y no existe la sensación, o no tiene la sensación, de que Europa y Estados Unidos no están siendo capaces de ver que hay un mundo alrededor al que antes dieron la espalda, que simplemente les servía para obtener recursos, materias primas, y que está creciendo a sus espaldas sin darse cuenta de que ese proceso se está produciendo. Sí, y deberán verlo casi obligadamente. Yo creo que hoy en día en Europa, en Estados Unidos, este capitalismo está caduco y va a ser sustituido por otros países, pero tampoco me gusta el proyecto de nuevo capitalismo que tienen otros países. Que a mí Estados Unidos hoy en día se dé cuenta que su camino no es lo correcto, creo que es perfecto. Que se dé cuenta Europa, es perfecto. Pero no vayamos a elevar, por ejemplo, a China, diciendo que ahora China sí que ha cogido un camino correcto. China ha cogido el mismo camino perverso que ha cogido el capitalismo en Europa y en Estados Unidos. Y hay que evitar a toda costa que China continúe con esto. Nosotros no tenemos ninguna capacidad moral para decirles a los chinos que dejen de crecer. Faltaría más. Nosotros hemos crecido mucho, pero lo que sí que deberíamos hacer es dejar de alabar estos procesos que acabarán destruyendo al planeta. Mire usted, una persona que llegue de China casi siempre llega con una especie de boca protegida para que los gases tóxicos no le lleguen a la boca, pensándose cuando llega a Europa que aquí será tan contaminante como en China, porque allí deben llevarlo porque se están ahogando. Estas cosas hay que vigilarlas. Europa y Estados Unidos son un fracaso. Intentemos evitar que China, que la India, que Brasil, que Rusia se conviertan en un fracaso igual. Dentro de ese fracaso que es Europa, que son los Estados Unidos, siempre siguiendo las líneas más elementales de teoría marxista, cuando se hablaba de los obreros, de la plusvalía, bueno, pues se mantenía ese, pues que si uno trabaja y rinde por 10, el empresario le pagaba 7, pero uno tiene la sensación, en estos términos así más o menos rudos en lo que tiene que ver con los números, que sin embargo había montado un sistema que probablemente sea el mismo que nos vaya a llevar a hundirnos y buscar esa salida. Había buscado un sistema por el cual con esos 7 podía comprar 15, de forma que en el fondo cualquier ciudadano europeo, consciente o inconscientemente, se encontraba dentro de una espiral en la que él era un beneficiario directo de ese sistema. Bueno, ha sido uno de los grandes problemas actuales. Yo a esto lo suelo llamar la financiarización de la economía. Se ha pasado de una economía real a una economía financiera, y esto en buena medida ha estado en el origen de esta crisis que ahora estamos sufriendo. La creación de dinero por parte de los bancos, muy por encima de la masa monetaria que puede tener un país, la facilidad de acceso a un crédito que se ha dado, por ejemplo, en España en el mundo de la vivienda. Todo esto ha hecho pensar que la gente tenía las disponibilidades muy por encima de lo que la realidad de los recursos del planeta nos podía ofrecer. Y en base a esto, claro, es muy fácil intentar consumir cada vez más, es muy fácil dotarse de más coches, de más pisos, y es mucho más duro hacer marcha atrás, pero estamos obligados moralmente a hacer esta marcha atrás.